Hola amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un nuevo tema llamado pruebas en orina de 24 horas. Las pruebas en orina de 24 horas es una de las temáticas más utilizadas en los laboratorios clínicos. Primeramente, lo que hay que establecer son requisitos para colectar una orina de 24 horas. Se debe de establecer un horario de colección que usualmente puede ser de 6 de la mañana a 6 de la mañana, de 5 de la mañana a 5 de la mañana o en un horario en donde usted establezca de que correrán 24 horas. Una de las condiciones que se necesita para que la orina sea bien colectada es que la orina al comenzar el estudio debe de ser desechada la primera muestra. Es decir, cuando el paciente se levante o cuando el paciente quiera iniciar, la indicación es decirle que la primera orina debe de ser desechada y las próximas serán recolectadas. La primera orina del día de finalización de la prueba, esta sí debe de ser considerada en su estudio. Hay que sugerir evitar el consumo de bebidas que estimulen la diuresis, por ejemplo, el alcohol, el té, el café, entre otros. Evitar el consumo excesivo de carnes rojas, otra de las recomendaciones, y se recomienda una ración diaria recomendada de ingesta de líquidos. Es necesario, pues, decirle al paciente que se debe de tomar un máximo de 8 vasos durante todo el día. Algunos equivocadamente se les dice tome abundante agua y el paciente no deja de tomar agua. Y eso hace pues que la ración diaria recomendada no sea exacta. Vamos a establecer que para los estudios de pruebas en orina de 24 horas, estos se dividen de dos formas. Uno, pruebas de excreción. Las pruebas de excreción usualmente miden analitos resultantes de los procesos metabólicos que fisiológicamente son normales. También se pueden medir analitos en su forma pura en la orina. Tenemos en el caso ejemplos como las proteínas en orina, la creatinina en orina, que es un desecho, el ácido úrico en orina, la urea y los electrolitos en orina. Todos estos pueden ser medidos. ¿Cómo calcular una prueba de excreción? Hay que tomar en cuenta que para la prueba de excreción una de las condiciones necesarias es que la orina simplemente esté bien colectada. Cuando se colecta la orina se le dan las indicaciones de las cuales nosotros ya hicimos referencia y luego hay que realizar el cálculo. Por ejemplo, tenemos acá el cálculo de la creatinina en orina de 24 horas y muestra los siguientes datos. El analista lo que hace es que mide cuál es la cantidad de orina colectada de un paciente y toma una pequeña fracción de esa orina para poderle realizar un estudio al azar. Imaginémonos que en ese procedimiento al azar, según nuestro ejemplo, tiene 75 miligramos por decilitro y el volumen de excreción fue de 1900. Para el procedimiento hay que efectuar una regla de 3 en donde 75 miligramos están contenidos en 100 mililitros de orina al azar. Resolvemos cuántos miligramos hay en el volumen de excreción de los 1900. Si hay 75 miligramos en 100 ml, ¿cuántos miligramos hay en el volumen total de la excreción? La respuesta es 1425 miligramos de creatinina en 24 horas. Ahí pues cuando se hace la valoración de su resultado normal o anormal, se debe de tomar en cuenta los valores de referencia. ¿Cómo calcular una prueba de excreción? Ahí hay una serie de ejemplos
calcular el ácido úrico, calcular el nitrógeno ureico, calcular proteínas y calcular electrolitos. En cada uno de estos ejemplos se obtiene el valor al azar y se debe de establecer su volumen de excreción. Efectuando la misma fórmula, una fórmula de 3, pues podemos determinar cuáles son los valores obtenidos en el resultado de 24 horas. Tipos de pruebas en orina de 24 horas. Pruebas de depuración, que ya las vimos. Allí pues con esos ejemplos usted puede hacer la ejecución y puede llegar a la conclusión cuál es su valor obtenido. Vamos a ver las siguientes pruebas, que son las pruebas de aclaramiento o pruebas llamadas de depuración. De hecho, en los libros usted lo va a encontrar como aclaramiento y no depuración. Se define aclaramiento como el volumen del plasma sanguíneo en mililitros que por efecto de la función renal queda libre de una sustancia X. Esta puede ser creatinina, que es uno de los elementos más medidos, en unidad de tiempo o por minuto. Aplica para analitos especiales como creatinina e inulina. Para abordar esta temática vamos a tomar en cuenta la depuración de creatinina, que mencionaba uno de los ejemplos clásicos. Aclaramiento igual depuración igual al filtrado glomerular. La creatinina, como referencia, es una molécula endógena que aparece en el cuerpo como producto de la degradación de otra proteína llamada creatina, un compuesto de alta energía que se acumula en los músculos y posee una tasa de excreción notablemente constante a lo largo del día de cada uno de los pacientes. Se trata de un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos que habitualmente se produce en el cuerpo en una tasa constante dependiendo de nuestra masa muscular. Normalmente la creatinina se filtra en los riñones y es excretada en la orina. Así constantemente se mantiene esa prueba. ¿Cuáles son o cómo calcular una prueba de depuración? Como hemos tomado en cuenta la creatinina para su estudio, veamos los requisitos. Dentro de los requisitos vamos a solicitar una orina de 24 horas bien colectada, una muestra de sangre, de preferencia en ayunas. No es necesario tampoco, el ayuno es uno de los aspectos que en algún momento a los analistas le puede decir si está bien o no está bien. Sin embargo, en el caso de la creatinina no es un ayuno absoluto. Hay que solicitar el peso del paciente en kilos o en libras. También se debe de solicitar la talla en centímetros o en pulgadas. Y vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Dice calcular la depuración de creatinina con los siguientes datos. Ahí tenemos, el analista siempre va a recibir una orina colectada de 24 horas. Debe de tomar una muestra sanguínea, suero, plasma, aplican de acuerdo a su técnica y se hace la medición del volumen de excreción y se toma una pequeña fracción y a esa fracción pues se le determina la creatinina al azar en la orina y se determina la creatinina su contenido de concentración en la muestra colectada, suero o plasma. Allí menciona de que el valor en sangre es 0,75 miligramos y en orina es 55,7 miligramos. Ahí tenemos también el volumen de excreción, el volumen colectado y están los requerimientos de peso y talla en libras y en centímetros. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a utilizar un método pormenorizado, un método paso a paso. Y vamos a comenzar con el paso número 1. El paso número 1 para una prueba de depuración se vuelve sencillo porque es hacer una prueba de excreción.
el mismo proceso que se utilizó para medir una prueba de 24 horas en orina al azar, en orina periódica, es el mismo proceso que se verifica para el paso 1 de una depuración. Ahí dice calcular la cantidad de creatinina excretada en 24 horas. Cuando resolvemos, nosotros tomamos la concentración de creatinina en orina al azar y decimos que ese valor 55.7 miligramos están contenidos en 100 ml, que es la unidad de reporte de la prueba. Y se hace la pregunta cuántos miligramos hay en el volumen de excreción, que en este caso fueron 2800. La respuesta obtenida es 1559.6 miligramos de creatinina en 2800 mililitros de orina. Ese es el valor de una creatinina de 24 horas. Vamos al paso número 2 y vamos a calcular la cantidad de creatinina excretada por minuto. Cuando resolvemos, hacemos la mención que hay 1556.6 miligramos en 24 horas, igual o equivalente a 1559.6 miligramos en 1440 minutos, que es el equivalente de minutos en las 24 horas. Y se hace la pregunta, ¿cuántos miligramos hay por minuto? Su respuesta en calculadora, por supuesto, es 1.08 y un montón de números en la cola de creatinina por minuto. Se debe de tomar en cuenta que cuando usted se está haciendo estos pasos, hay que tener mucho cuidado de que esos resultados sean congruentes. Es decir, los pasos previos van a ser como los datos para los pasos posteriores. Vamos a ir al paso número 3. Calcular la cantidad de creatinina excretada en 1 mililitro. Para resolver este dilema, vamos a tomar en cuenta en este paso cuál es la concentración de creatinina obtenida en el suero o en el plasma, que en este caso fue 0.75 miligramos. Si usted expone en su fórmula 0.75 miligramos, están en 100 mililitros. ¿Cuántos miligramos hay en 1 mililitro? Que es la pregunta que se hace. Al cálculo tenemos una respuesta de 0.0075 miligramos de creatinina por mililitro. Estamos llegando a los últimos pasos. Vamos al paso número 4, que es calcular la depuración de creatinina sin corrección. En este paso tenemos que dividir el paso 2 entre el paso número 3, es decir, los miligramos de creatinina por minuto entre los miligramos de creatinina por mililitro. Ahí tenemos 1.08 y una serie de números con el 0.075, que es el resultado del paso número 3. Al cálculo en respuesta tenemos 144 mililitros por minuto de creatinina de 24 horas. Allí pues se hace una regla matemática de extremos y medios en donde los mililitros quedan arriba, los minutos quedan abajo y desaparecen la unidad de reporte, que en este caso son los miligramos. En el paso número 5 vamos a calcular la depuración de creatinina corregida. La depuración de creatinina corregida se obtiene multiplicando la depuración no corregida, que es la respuesta del paso anterior, por el factor de corrección. Este factor de corrección obedece específicamente a la superficie corporal estándar dividida entre la superficie corporal del paciente. Precisamente en este paso es en donde se van a utilizar también
las unidades de peso y talla del paciente que se le solicitó al inicio del estudio. Ahí tenemos el dato que es un dato estándar, hoy, mañana y siempre, unos 0.73 metros cuadrados, que es la superficie corporal estándar. Cuando resolvemos el equivalente de 144 mililitros por minuto por el factor de calibración, en este caso se ha considerado que el paciente tiene la misma superficie corporal estándar y por eso ese 144 se multiplica por 1 porque es la división de la estándar sobre la del paciente que nos dio un resultado de 1. La respuesta es 144 mililitros por minuto de creatinina en orina de 24 horas, que es su respuesta final. ¿Cómo calcular la superficie corporal? No nos complicamos mucho con el ejemplo porque para ello hay que tener a mano una tabla que aparece en la bibliografía que se llama tabla de superficie corporal usando las escalas. Les explico de una forma muy sencilla. Esa tabla consta de 3 escalas, una escala de la talla, una escala del peso, que están antepuestas, y en el centro está la superficie corporal correspondiente de cada uno de los resultados que usted obtenga de peso y talla. Se cruzan a través de una regla, lo más normal, y el dato que entrecorta la superficie es la correspondiente al peso y talla de cada uno de los pacientes. Por eso se vuelve muy importante el hecho de hacer una corrección a través de la superficie corporal del paciente. También existe una fórmula en donde pues se llama fórmula de Mosteller, en donde la superficie corporal menciona es dividir el peso multiplicado por la talla entre 3600, que es un dato constante, y a ese resultado sacarle su raíz cuadrada. Habría que ver en estudios de comprobación si realmente pues estas establecen números similares. ¿Cuáles son las notas importantes? En este caso vamos a mencionar 3 notas que son relevantemente interesantes. Cuando la superficie corporal del paciente es mayor a la superficie corporal estándar, la depuración real disminuye. Cuando la superficie corporal del paciente es menor a la superficie corporal estándar, que hemos mencionado que es 1.73, la depuración real aumenta. Y una última nota que es de las más importantes: el éxito del resultado de una prueba de orina de 24 horas es la buena colección de la muestra. Significa que las indicaciones que el paciente reciba de parte del laboratorio van a tener o van a mostrar su éxito cuando éstas hayan sido establecidas y que por supuesto el paciente se las haya entendido a la perfección. Vamos a observar también que existen técnicas de la medición de la tasa de filtración glomerular. Se puede establecer a través de la medición de la inulina, se puede establecer a través de la estimación por medio de la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que es lo que hemos completado en nuestro estudio, la medición de la cistatina C en suero, que también es una proteína, y la estimación utilizando la fórmula de Creutzfeldt-Gold, fórmula del MDRD, que son aspectos necesarios para poder comparar la tasa de filtración glomerular. Pues allí el laboratorio va a poder escoger, o el médico podrá escoger dentro de esas opciones, cuál es la que mejor le establece un resultado. Hoy por hoy, la depuración de creatinina en orina de 24 horas
es de los estudios mayormente demandados. Ahí tenemos también la fórmula derivada de la creatinina para evaluar la función renal, la fórmula específica Crocov-Bolt y MDRD abreviada. Allí pues ustedes la pueden establecer, obtener los resultados y se pueden hacer estudios de comparación versus depuración de creatinina, del cual ya hicimos un ejercicio. En la siguiente tabla se determina o se comparan los resultados de una depuración de creatinina, cuáles son sus resultados en sangre, y al final, el último cuadro, si usted lo observa, cuál es el valor de filtrado glomerular a través de las formulaciones de MDRD. En el primer ejemplo, la depuración de creatinina en mililitros por minuto es 92.6 y el cálculo del resultado a través de formulación da 90. Y así ustedes pueden observar 266, 378, es un dato elevado en ambos casos, 100, 74, 70, 78, 62, 77, 43, 46, que son de los datos más reproducibles. De alguna forma, con esta tabla se ha comparado y se ha comprobado que los estudios de depuración de creatinina en mililitros por minuto corresponden a los cálculos utilizados a través de una formulación en donde se consideran la creatinina en sangre, la edad y el sexo, que son los elementos necesarios en la fórmula dada. Ahí está, esa es nuestra contribución para la depuración o para las pruebas en orina de 24 horas. Nos veremos en otra ocasión.